New Horizons Radio. Bueno, y estamos acá de regreso en New Horizons Radio y como hemos venido anunciando, bueno, pues tenemos el honor, el placer de que se sienten a conversar con nosotros, digamos que en la puerta, ya en la recta final de toda esta campaña, todo este movimiento que hemos tenido de cara a las primarias internas de los partidos acá en el país. Y bueno, tenemos dos voces autorizadas, señor Garrido. Dos voces autorizadas o por lo menos Guido, muy vinculado a New Horizons. Sí. Su familia han estudiado todos acá y la chiquita la tenemos por acá. Que yo he escuchado a la chiquita te da mucho sosiego. Te mantiene bien tranquilo, ¿verdad? Sí. La podemos vender, ¿no? No. Esos negocios no se hacen. Yo me pongo adelante en la lista de compradores. Olaya Dotel, que le decía fuera de cámara que siempre me había pedido tener un programa conmigo, pues aquí estamos. ¿Viste? Se le dio el sueño. Se cumplió el sueño. Queremos conversar con ustedes un poquito acerca obviamente, el escenario político, porque este domingo tenemos las primarias, algo que no se había dado nunca, esto es inédito, de que el gobierno central, por la vía de la Junta Central Electoral, controle y sea quien, digamos, fiscalice de manera directa el proceso y que el proceso se haga de manera conjunta, simultánea. Las primarias de dos de los partidos mayoritarios, y eso nos lleva pues a muchas cosas que hay que reflexionar con relación a esto. No voy a hablar del enorme gasto que significan estas primarias, lo cual para mí es absolutamente absurdo que una sociedad tan pobre y con tantas deficiencias, incluso deficitaria como la tenemos actualmente, quiere decir que estamos creando inflación para poder manejar esto, financiándonos con capital externo. Pero en general, primero vamos a conversar un poquito, hacerle una pregunta directa a Guido. ¿Tú entiendes la proyección de las primarias y cómo esto va a desenvolverse para lo que serían las elecciones a partir de las primarias? ¿Cuáles son tus perspectivas? Primero, gracias por la invitación. Debo decir que no es un simple cliché, sino yo aquí sí me siento como en mi propia casa. Sí. Porque, como dijo Family, la historia académica de mis hijos ha tenido esta casa como garantía de su calidad, ¿no? Entonces, también es un placer compartir con Olaya, que es una gran amiga. Tengo vínculos de cuasi familiaridad por su madre, su padre. Igualmente. Y yo debo decir lo siguiente, tú sabes que hasta los que somos estrellistas, los procesos... ¿Tú eres estrellista? Yo pensaba que tú eras liceísta. No, estrellista. Los que somos estrellistas, hasta en los procesos deportivos, asumimos con mucha pasión toda la observación, en este caso deportiva. Y yo hago ese paralelismo introductorio para tocar el tema de las elecciones. Hay que decirle a la gente que en la República Dominicana se está inaugurando una modalidad mediante la cual los mecanismos de observación de los procesos internos ya no descansan en las autoridades que tradicionalmente elegían los partidos para eso. Es decir, parte de la cultura del fraude que ha existido históricamente en el sistema de partidos en el país consistía en que en los partidos se elegían las autoridades, entre comillas, y siempre había una perturbación a posteriori. Bueno, la República Dominicana, hace 20 años, el Congreso comenzó a discutir lo que llamo el nuevo ordenamiento electoral, que es una ley orgánica y una ley de partidos. En ese esquema se estableció que este proceso de competencia hacia el interno de los partidos tendría varias modalidades. La que se va a definir el domingo es una primaria abierta, con el carácter simultáneo, y otra con padrón cerrado. Definimos, en el tema del PLD, que es el partido hegemónico, que controla parte fundamental del aparato del Estado, las primarias se van a realizar de forma abierta. ¿Qué significa eso? Que cualquier ciudadano apto para votar, que aunque esté en el padrón de cualquier partido, decida votar, puede votar. O sea que todavía los que están inscritos en el PRM pudiesen ir a votar en el PLD. Y pierden automáticamente el derecho de hacerlo en el PRM. O sea, porque es un voto por individuo. Sí, no hay dualidad. Exacto. En el caso del PLD, ese es el mecanismo de elección. En el caso del PRM es diferente. Es cerrado. En el PRM se eligió un mecanismo de competencia interna cerrado, que consistía en que cada uno de los aspirantes registraran lo que se llama el padrón del partido, las personas en capacidad de votar. ¿Qué te revela eso? Que por simple aritmética,
la convención del PLD va a ser mucho más concurrida que la convención del PRM. Claro, porque el país entero frente a un Claro. solo Sí, partido. y lo digo porque siempre a posteriori hay muchos maniqueísmos. al Sí, respecto. eso viene, claro. En segundo lugar, ¿qué yo espero? Yo espero que el nivel de civilización, dentro del marco de la competencia electoral, refleje que la gente acepte quien resulte victorioso del proceso. Mi reflexión en función de lo que plantea Faunli de forma introductoria. En primer lugar, el hecho de un nuevo ordenamiento electoral como norma de competencia no garantiza que no se reproduzcan los grandes vicios del sistema político. Aquí está Olaya. La cultura clientelar no tengo ni que mencionarla. Claro. La intervención del aparato del Estado no tengo ni que decirlo. Y sobre todas las Es cosas, evidente. la convicción de que la fuerza del poder tiene la capacidad, pongan comillas, de transformar la voluntad de los ciudadanos. Desde militares participando, bueno, aquí hay un video de un militar, Sí. hasta ministros accionando políticamente, violando la ley de función pública. En horarios laborales, donde se supone Ayer que yo vi un deberían video estar. del ministro de Trabajo a las 11 de la mañana arengando. Y si el ministro de Administración Pública lo vio, si el alegato o excusa técnico-jurídica que él siempre esgrime, diciendo que no, que de 8 a 4 no hay problema, porque están en su trabajo y después pueden accionar políticamente, que me explique cómo el ministro de Trabajo estaba a las 11 de la mañana haciendo campaña política. Ahora, en el caso del PRM, ustedes saben que yo trato en la vida de ser lo suficientemente objetivo. En el caso personal, yo tengo anclas afectivas en el PRM. Eso implica que a lo mejor yo pierda la objetividad en el análisis, pero lo anuncio. ¿Cuál es el problema del PRM? Lo ponemos como una variable dummy, diríamos los economistas. El problema del PRM es que uno se cambia de casa, pero no de mañas. Entonces, en el PRM hay una propensión natural a reproducir los grandes vicios del PRD. Ojalá eso no pase. Hay una competencia donde hay 4 aspirantes y la gente solo se concentra en los candidatos nacionales, pero hay competencias en el orden senatorial, Sí. en el orden de diputados, en Lo el mismo orden pasa en el municipal. PLD, ¿no? En Sí, San pero la Juan gente de la siempre Maguana se tenemos que concentra, la gente siempre se concentra En lo en lo presidencial, presidencial. claro. ¿Qué yo creo en el PRM? Que el problema del PRM no es quien gane. El problema del PRM es qué capacidad tenga de salir con una armonía del proceso en capacidad a su vez de construir una gran plataforma opositora. No hay caballo de Troya en el PRM. Puede existir. Lo que pasa es que el componente que va a determinar la unidad interna monolítica en el PRM va a depender de quién sea candidato en el PLD. Yo te puedo anunciar que si el candidato del PLD, Leonel, como yo creo que va a ser, a mí me dicen de todo por eso, pero yo soy un observador. Yo pienso que no va a ser con la distancia que Leonel cree, pero al final él se va a lograr imponer. Si ese es el candidato, el PRM va unificado. Sin lugar a dudas, porque yo siento, yo le decía a Olaya ahorita que a mí me enseñaron en mi casa a agradecer de pie, nunca de rodillas. Y yo dije que yo tengo anclas afectivas, pero yo pienso que este proceso también contribuye al cierre de un ciclo político de mucha gente. Sí. Entonces, en el PRM yo pienso que se va a expresar en las urnas internas el cierre de un ciclo político. Y en el PRM estamos obligados a apostar al futuro que al pasado. Pero si en el PLD No me gana pidan decir Leonel, el más ciclo cosas porque político lo estoy queda diciendo abierto. todo. Porque yo guardo lazos afectivos y de gratitud. Con Hipólito. Sí, con Hipólito. Sí, estamos claros pero en eso. siento que en el proceso del PRM hay que apostar más al futuro que al pasado. Olaya justamente ha vaticinado, digamos, que Lo mismo, que en el PLD quien se va a alzar con la presea será Leonel y en el PRM Luis. Entonces apuestas a ese continuismo, ese mirar al pasado con Leonel. Más que una apuesta, para mí es una lectura de los indicadores que tenemos de frente. Pero yo sí quisiera relevar, además de eso, la importancia que tiene para la democracia este proceso. O sea, mientras hay una relación directa entre la calidad de la democracia con que se eligen los candidatos de los partidos políticos y luego la democracia que se implemente en el momento de gobernar. Entonces, no hay posibilidad de construir un gobierno democrático si los candidatos no han sido elegidos de esa manera. Por eso es tan importante y lo que pasa dentro del Partido de la Liberación Dominicana no es una cuestión que solamente atañe al PLD, es una cuestión que atañe a la sociedad dominicana porque afecta al sistema político y por tanto la construcción del poder y la calidad de la representación de todos los ciudadanos y ciudadanas. Eso por un lado. Por otro lado, yo quería señalar
a partir de un comentario tuyo con respecto a lo mucho que se está gastando en estas primarias. Es verdad, se está gastando demasiado. Ahora, en lo personal, prefiero que sea el Estado el que aporte la mayor parte de recursos a que sean sectores privados y con esto surja y se dé una cooptación de la agenda de gobierno de quien gane las elecciones. Un secuestro. Claro. Un secuestro de la democracia voluntad, y de las luego. políticas públicas que luego se van a traducir en unas políticas que van a beneficiar a determinados sectores que normalmente no son las grandes mayorías. Mira, en ese punto y con relación a eso, pudiésemos hacer varias cátedras, supongo yo, porque realmente resulta muy cuestionante que nosotros tengamos que pagar como ciudadanos una clase política que al final no es democrática. Y una clase política en la cual nosotros no tenemos realmente ningún derecho sobre su accionar. Y que además cuando se encarapeta en el cargo, entonces se convierten en grandes caudillos. Hace mucho yo no escuchaba ese término, mi abuela decía. Ajá. Y terminan siendo caudillos que también son reflexivos al poder del capital. Entonces, en definitiva, porque una cosa sería que, perfecto, el Estado es que lo financia, pero no puede entrar capital privado. Y otra cosa es lo que tenemos ahora, donde el Estado lo financia, pero de igual manera el capital privado está accionando. Y el capital privado acciona donde hay más garantías. ¿Y dónde hay más garantías? Claro, donde el partido que recibe 380 millones al año es un partido y el que recibe 11 millones al año es otro partido. Entonces las realidades son diferentes. El tema es que se requiere efectivamente otro orden institucional que genere mayor nivel de control con respecto al gasto. Por ejemplo, el tema de la publicidad. Claro. Es extremadamente inequitativo y además de inequitativo no hay control. Entonces, hay experiencias en otros países donde a usted le toca tanto, a usted le toca tanto y a usted le toca tanto y no puede pasar de ahí. Pero, un tope. Exactamente, un tope en el que en las horas pico a fulano le toca tanto en función de N criterios. Y eso no está establecido. Tenemos una pobrísima ley de partidos y una pobrísima ley electoral, que fue aprobada la carrera, que me parece que su principal objetivo fue impedir en ese momento y ayudó en eso, me parece que eso fue bueno, impedir que Danilo Medina impusiera su reelección, en este caso modificara la reelección en ese momento, la Constitución. No obstante, a mí me parece que, bueno, es un momento, ¿qué te digo? Es un momento de cambio. Guido, de acuerdo al artículo 75 de la ley de partidos, en las próximas elecciones, el que quede por debajo del 1% desaparece en cada uno de los tramos, congresuales, municipales y presidenciales. Yo quiero que tú, después de la pausa, nos dejes y nos reflexiones a nosotros cuáles partidos entiendes tú, porque si hacemos un análisis hacia atrás, de los 26 partidos que tiene el sistema actualmente, 18 nunca han llegado al 1%. Entonces, luego de las elecciones del año entrante, que son unas elecciones supremamente extrañas, porque una es en febrero y otra es en mayo, y hay un arrastre ahí que va a ser más que evidente de que implica el gasto también. Lo que sucede en febrero va a afectar de manera directa lo que suceda en mayo. ¿Qué entiendes tú? ¿Cuáles son, entiendes tú, los partidos que se van a quedar? Venimos después de la pausa. New Horizons Radio.